Bueno, mis queridos hermanos, vamos entonces a comenzar. Vamos a cubrir hoy el capítulo 11 de Apocalipsis y vamos a cubrir los primeros 14 versículos porque hasta ahí llega realmente la pausa que vimos la vez pasada, antes de la séptima trompeta, ¿no? Entonces, un poquito de repaso de la vez pasada, vimos en el capítulo 10 cómo esta sexta trompeta es un juicio a los hombres que no se arrepintieron. Entonces muere una tercera parte de estos hombres y aún así los que quedaron tampoco se arrepienten. Y describimos esto como la dura cerviz del ser humano que se ha manifestado realmente a través de toda la historia. Lo hemos dividido en dos grupos. Primero Israel, ¿verdad?, que sigue todavía siendo un pueblo de dura cerviz. Siguen buscando a su Mesías. No se quieren arrepentir, no quieren reconocer a su Mesías, y yo creo que muchos de los problemas que tiene Israel hoy en día es por esta razón, ¿no? Y el resto de la población, los gentiles, ¿verdad?, hemos experimentado a través de la historia humana terribles acontecimientos en la historia y tampoco han servido para arrepentirnos, ¿no? Estuve pensando un poquito en la pandemia, ¿se acuerdan? En el COVID. Si algo es una señal para que el hombre preste atención, creo yo que hubiera sido esto que pasó en la pandemia. Un pequeño virus que no es ni visible a los ojos humanos paralizó el mundo completo, ¿okay? Y no solamente paralizó el mundo, sino se vio la facilidad con la cual se puede controlar a la humanidad completa. Y para aquellos que algunas personas dicen que no va a haber anticristo, ¿verdad?, pues yo creo que sí. Y es tan fácil controlar a la población humana por medio del temor y del pánico, ¿verdad? Eso lo vimos en el COVID. Pero aún así, apenas 5 o 6 años más tarde, lo que está sucediendo es que nos estamos alejando más de Dios. Y así va a ser, lamentablemente. Bueno, y todas estas plagas, todos estos juicios que hemos visto, pues seguirán, el Señor seguirá tratando de llamarnos la atención para venir a su trono de gracia. Amén, hermanos. Otro punto que es muy importante, vamos a volver a recalcarlo en el día de hoy, es que las profecías de Apocalipsis que hemos visto pudieron haber apuntado a eventos que ocurrieron en ese primer siglo, en el año 70, la famosa guerra judeo-rumana, la destrucción del templo y todas estas cosas, pero esto no anula que volverá a ocurrir. Recuerden Eclesiastés 3:15, que es lo mismo que va a ser, lo mismo que ya fue. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo mismo que ya sucedió. Y hoy vamos a ver más patrones bíblicos en este concepto, ¿no? Y el capítulo 10 dijimos que nos presentó una pausa entre medio de la sexta y séptima trompeta, la cual tenía dos propósitos: anunciar la consumación del misterio de Dios. Cuando digo la consumación, no es la revelación del misterio. El misterio se había revelado, de hecho lo dice la Escritura, revelado a los profetas. Es el evento del misterio, es lo que va a suceder, ¿no? Y la segunda razón por la cual sucede esta pausa es, de nuevo, una consumación, ¿verdad?, del propósito redentor de Dios. La palabra es muy clara desde Génesis hasta Apocalipsis. Es Cristo Jesús. Nada más y nadie más. Cristo Jesús. En cada libro, en cada profecía, en cada historia, ahí está Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra tiene como propósito mostrar el plan redentor de Dios. Pero, como he explicado, ya somos redimidos, pero todavía no estamos redimidos. Entonces, esta consumación anunciada aquí por el ángel es, bueno, pues ya se acabó, no va a haber más demora. Ahora sí, todo esto va a suceder. Todas estas promesas, todo esto que vemos, va a suceder sí y sí. Y esto va a ocurrir, como dijimos, en la séptima trompeta. Bueno, el misterio de Dios, también dimos cuál era ese misterio, ¿verdad? La misma Escritura aquí en el capítulo 10, el misterio que fue anunciado a los profetas, por eso no es misterio, ¿verdad? Entonces,
Nos dijo aquí que el tiempo en cual esto se va a dar, este evento se va a consumar, es a la séptima trompeta, como vamos a ver la próxima vez. Y esto se refirió, como ya vimos, a la segunda venida de Cristo. Y yo someto que es la segunda venida física de Cristo, donde todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese es el evento. Y noten, por favor, y lo vamos a ver la próxima vez, que ocurre a la séptima trompeta. ¿Ok? Y todo esto lo vamos a dar, ¿no? Claro, el Señor ya había anunciado el misterio, pero nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Ni los ángeles, ni tan siquiera el Hijo en ese momento, dijo, ¿no? Y en Hechos, cuando los discípulos le preguntan, ¿cuándo vas a regresar para restaurar el reino? A ustedes no le toca, ¿ok? Solamente el Padre tiene la potestad de esto. Bueno, pues aquí en la séptima trompeta es donde va a ocurrir todas estas cosas, ¿ok? Bueno, y la consumación del propósito redentor, como dije, ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Ya lo sabemos. Es la tensión esa que expliqué de lo que ya somos, pero aún no somos, ¿verdad? Bueno, pues en la séptima trompeta se va a consumar toda esta cosa, ¿verdad? Y estaremos en la presencia de nuestro Dios. Y lo que dimos aquí es que, pues, llegó la hora, el ángel dice, ya no habrá más demora, llegó la hora de que todo esto se va a cumplir, y es la redención que yo le puse aquí total de Dios. Y no es que no estemos redimidos totalmente, el contexto aquí es que finalmente lo veremos cara a cara y seremos transformados tal y como Él es. Esa es la redención que estoy hablando, ¿no? Y el ángel manda a Juan a profetizar al mundo acerca de todas estas cosas. Está en el versículo 11. Y no habrá más demora, todo esto se va a cumplir, ¿no? Ahora, una vez más, este punto, que estas profecías del Antiguo Testamento no solo describen lo que acontecerá en ese futuro inmediato, sino nos muestran que los tiempos del fin, el patrón es el mismo, va a ser similar, ¿no? Va a haber persecución, tribulación, una abominación desoladora, que ya ha habido unas cuantas abominaciones desoladoras, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesucristo dijo, como en los días de Noé. Eso lo dijo el Señor. Entonces, antes de su venida, va a ser como en los días de Noé. Y usted va a Génesis 6, versículo 5, y usted puede ver cómo eran los días de Noé. Entonces, esto se repite, ¿no? Entonces, al final, a Juan se le instruye que tome este rollo pequeño que tiene el ángel y se lo coma, que es una manera de decir, toma estas palabras, apréndetelas, grábalas en tu corazón para que las profetices, ¿ok? Y esto aprendimos lecciones nosotros, yo creo que lecciones muy valiosas, que nosotros debemos también comer palabra. Debemos comer palabra de Dios. Debemos interiorizarla, masticarla, digerirlas, ¿no? Como dice el Salmo, ¿cómo puede el hombre mantenerse limpio, verdad? Guardando la palabra de Dios en su corazón, ¿no? Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y muchos otros pasajes que nos dan las maravillas de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que significa. Ahora, dice aquí que es dulce en la boca del profeta, pero amarga en el vientre. Bueno, de manera general, todo lo que está aquí es dulce. La palabra de Dios es dulce. Lo que pasa es que hay palabras de juicio que una vez las interiorizamos y a lo mejor tenemos que ¿verdad? Nosotros también decirle a otras personas, pues es un poco amargo en el vientre de nosotros. Y eso fue lo que Juan sintió. ¿Por qué? Porque son palabras de juicio. Ahora, recuerden bien que las profecías, y lo vamos a ver hoy otra vez, el que Juan predique esto no es para condenación, ¿es para qué? Para arrepentimiento, ¿ok? Lo vamos a volver a ver otra vez, ¿okay? Las profecías son para que se arrepientan, para que escuchen palabras de juicio con el propósito de que se arrepientan. Eso es todo, ¿no? Pero no dejan de ser palabras fuertes, amargas. Y yo siempre he dicho, mis queridos hermanos, que el Evangelio, a pesar de su simpleza, ¿verdad? Tiene que por obligación incluir el juicio. Usted no puede
predicar solo el amor de Cristo, eso es una herramienta poderosísima, pero usted tiene de alguna manera, quizás un poquito sutil, ¿no?, de dejarle saber a esa persona que si no recibe a Cristo hay graves consecuencias. Eso es todo, ¿no? Tiene que ser parte del Evangelio. Y esa es la amargura a veces, ¿verdad?, que de la palabra de Dios, ¿no? Ahora, concluimos con unas lecciones y unos mensajes, yo creo que muy prácticos para nosotros, y es que cualquier mensaje de juicio, y mire que hay muchos en la Escritura, ¿verdad?, juicios contra los impíos, por más justos que sean, eso es lo que se merecen, ¿verdad?, por rechazar a Cristo, no debe producir ese sentimiento en nosotros, ¿okay? Los mensajes de juicios en realidad deben producir amargura en nuestros corazones. Cargamos un peso tremendo por esas personas que rechazan el mensaje. Millones de personas rechazan el mensaje, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener un corazón de amor por esas personas. Por más blasfemos que sean, por más impíos que sean, por más que nos rechacen y se burlen, nosotros debemos amarlos. Esas son las instrucciones que el Señor nos da. Por eso dice, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. No pagues mal por mal, sino bien por mal. ¿Y qué más bien de decirle al pecador que se burla, te amo, ¿verdad? Yo te amo, te estoy diciendo esto por amor, ¿verdad? Y no devolverle, como dice el proverbio, ¿verdad?, que una blanda respuesta, ¿verdad?, aplaca la ira, ¿no? Y poner ascuas sobre su cabeza para que él entienda que nosotros somos diferentes, ¿no? Y concluimos con este concepto de que no debemos sentir angustia tampoco ni temor. Esto es otro punto. Porque yo veo también que hay muchas personas que están como medio atemorizados de, bueno, ¿qué está pasando? Especialmente este mundo loco que vivimos, y guerras y rumores de guerra, y esto por aquí, esto por allá, y viene el rapto, y viene aquello. Entonces no debe haber temor. Esto también va a ser un tema recurrente para hoy, ¿okay? Lo único que nosotros debemos estar atentos, debemos preocuparnos, ¿okay?, es por todas estas personas que dije ya, son millones de personas que no han resuelto el problema de su pecado y que si no lo resuelven morirán irreversiblemente, como dice la Escritura, y serán sometidos a estos juicios. Nosotros no queremos, al igual que el Señor, que nadie se pierda. Impío, ¿por qué quieres morir?, le dice Dios ahí en Ezequiel 18. Yo no quiero la muerte del impío y nosotros tampoco. Si Dios no la quiere, ¿por qué nosotros la vamos a desear? Entonces tenemos que tener un corazón dispuesto, y como dije, el evangelismo es una obra de amor, y no se debe hacer por obligación, ni debe ser una carga. Esto es importantísimo, mis queridos hermanos. Vuelvo y lo repito, ¿ok? Yo creo que a veces se le pone mucha presión al creyente, tienes que hablar de Cristo, tienes que evangelizar, y se vuelve como una carga. Si lo va a hacer así, no lo haga, hermanos. Mejor no lo haga. ¿Okay? Tiene que ser algo que realmente nosotros sintamos, por eso tenemos este grupo de evangelización, que ya estamos, como dije, cocinando eso, ¿verdad? Y los que van a participar ahí, pues entiendan ¿verdad? Todos nosotros entendamos este concepto. Ahora, hay personas que me han dicho, no, esa no es mi área. Eso yo no, ¿verdad? Bueno, pues yo le voy a decir, eso puede ser verdad. Quizás usted no sienta ese llamado a evangelizar de la manera que lo vamos a hacer, está bien. Pero usted tiene que evangelizar, de una manera u otra. O sea, esto es inescapable, ¿ok? Amén, hermanos, ¿estamos claros? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, vamos al capítulo 11, estos primeros 14 versículos, una nota aquí al pie de página, hice unos malabares ahí con las notas para que me diera el espacio, así que en algunos casos no va a estar exactamente como aquí, pero creo que todo está ahí, ¿ok? Y si no, usted me deja saber, ¿ok? Bueno, continúa la pausa entre la sexta y séptima trompeta. De hecho, yo noté que estos primeros 14 versículos en realidad tienen que pertenecer al capítulo 10, realmente.
Si hubiera sido yo, pues no hubiera hecho un capítulo 11, pero como no fui yo, pues está bien. El que lo hizo, ¿no? Pero sigue, es el mismo tema, ¿no? Entonces, vamos a ver algo interesante y quiero decir ya como de volada que este es uno de los capítulos más difíciles de interpretar. Y por falta de interpretación no pecamos aquí. Hay infinidad de opiniones. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son aquellos? ¿Ok? Pero una vez más, nosotros lo vamos a presentar de manera general, completa, varias alternativas. Yo les voy a dar mi postura, ¿verdad? Porque creo que lo he dicho anteriormente, me parece. Mi conciencia, hermanos, a mí no me deja decir esto es así, blanco y negro, y los demás están en error. Yo no puedo decir eso cuando yo no estoy seguro. Hay muchas situaciones que sí lo puedo decir, pero en otras situaciones, y muchas de ellas están aquí en Apocalipsis, yo no puedo decir dogmáticamente, afirmar completamente que esto es así y los otros son unos ignorantes. Yo he oído a pastores que hacen esto. Yo respeto las opiniones de todo el mundo, hermano. Respeto. Esto no es importante realmente, ¿verdad? Para la responsabilidad que tenemos de vivir para Cristo. Amén, hermanos. Pero por eso es que lo doy de esta manera. Yo sé que muchos de ustedes quieren saber mi opinión y cuando estoy, ¿verdad?, inclinándome más a un lado, pues se los doy. Pero no soy dogmático, no me afirmo en eso. Puedo cambiar de opinión en cualquier momento. Si alguien me presenta con la Escritura de manera contundente, mira, Kenny, esto es así, aquí está la Escritura. Yo digo, gloria a Dios. Cambio de opinión en un segundo. ¿Okay? Entonces, por eso es que lo doy de esta manera. Otra cosa que quería decir, antes de que se me olvide, mientras estaba haciendo las notas, yo sé que yo pongo muchas notas ahí, hermanos. ¿Okay? Yo puedo resumir esto en 10 o 15 conceptos, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hago así? Bueno, porque yo siempre tengo la esperanza de que aquellos que toman notas, ¿verdad?, guarden esas notas con el propósito de o estudiarlas en sus tiempos de intimidad con el Señor, entre usted y el Señor, voy a repasar, o dar un estudio usted mismo de Apocalipsis, de Romanos, de Hebreos, de todo lo que hemos cubierto aquí. Y por eso le pongo toda esa diversidad de notas. ¿Okay? Es el propósito de enseñar, no solamente de exponer, sino que aprendan y ustedes tengan una herramienta para que la puedan utilizar, ¿verdad? Bueno, así que el que quiera tomar nota, que tome nota, el que no está bien, ¿verdad? Aquí nadie se obliga a nada, ¿no? Pero ese es el propósito por el cual hago estas cosas. Bueno, la medición del templo, los primeros 2 versículos son muy interesantes y parece que no tienen mucha importancia, pero tienen una importancia extraordinaria, tremenda, que vamos a ver aquí. Y lo primero, aquí empiezan sus notas, es que a Juan se le da una caña, ¿no?, una vara para medir. Entonces, muy interesante que Juan está en una visión y ahora él mismo toma parte activa de la visión. Como también Ezequiel y otros que tuvieron visiones, tomaron parte activa en lo que está sucediendo ahí. Esto a mí me maravilla, ¿verdad? Bueno, entonces, dice que se le da esta vara, ¿verdad? Y que mida el santuario de Dios, el altar y los que adoran en él, pero el atrio del santuario, déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad por 42 meses. Esos son los primeros 2 versículos. Ahora, aquí se le está pidiendo a Juan que mida el templo, ¿verdad? El templo tiene el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio exterior. De hecho, el templo de Jerusalén tenía varios atrios en el exterior. La pregunta es, ¿cuál templo y qué significa esto de medir? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Y la Escritura nos contesta esto muy claramente. Les voy a dar 3 interpretaciones, ¿okay? Cada una tiene su valor, ¿no? La tercera es la que yo creo que es, ¿okay? De nuevo, pero no me voy a pegar a ello así como que no acepto más interpretaciones.
Y todas tienen sus puntos buenos y sus puntos no muy buenos. Así que aquí va la primera. Para el preterista, ya saben lo que es el preterismo, ¿verdad? Ya lo saben. A ver, ¿qué es el preterista? ¿Qué es lo que cree el preterista? Que ya pasó, muy bien, antes, ¿verdad? Que ya pasó, todo esto pasó. Todo esto pasó en el año 70, ¿verdad? Así que obviamente para el preterista el templo es el que estaba ahí. Porque ellos creen que este libro se escribió antes del año 70, que el templo todavía estaba ahí, ¿verdad? Entonces, ese es el templo a cual se refiere. Ahora, la medida, esto es importante, es un acto simbólico de protección a los redimidos y juicios a los no arrepentidos. En pocas palabras, lo que se mide le pertenece a Dios, son los redimidos de Dios, y lo que no se mide son los que están fuera de la redención de Dios. Por eso dice, el atrio exterior, no lo midas. Esos son los que no están redimidos. Y los gentiles van a venir, que eran los romanos, como sucedió, a hollar la ciudad, ¿verdad? Y a destruir el templo. Entonces, ese es el simbolismo, ¿ok? Y lo vamos a ver varias veces aquí. Entonces, el santuario de Dios, el altar y los que adoran en él representan para el preterista el remanente que escapó de la guerra y la destrucción del templo. Otra manera de verlo, ellos creen que los 144,000 sellados no son judíos, no representan judíos, representan todos los creyentes. El preterista alegoriza casi todo el libro de Apocalipsis. Todo es alegoría, símbolos, ¿no? Y los 144,000 son los que fueron sellados, que corrieron a las montañas y escaparon. Esos son estos, ¿no? El atrio exterior, entonces, el que no se mide, representa a los judíos, ¿verdad?, que rechazaron al Señor Jesucristo. Los que sufrieron toda esta calamidad fueron 7 años de guerras, hermanos, pero después de 3 años y medio es que se destruye el templo, ¿no? La segunda posición aquí es el templo que se construirá en el futuro, o el famoso tercer templo, ¿ok? Ahora, hay varias opiniones en cuanto a esto. De hecho, de las 3 que voy a dar, se derivan unas cuantas más. Como dije, por falta de opiniones no pecamos aquí, ¿no? Entonces, el templo para y voy a llamarle aquí el futurista dispensacional, lo voy a explicar, ¿ok? Es el templo que se va a construir en el futuro. Ahora, yo no sé si usted ha escuchado el pastor Manolo Sierra y otros que tienen muchas conexiones, ¿verdad?, con gente de Israel, gente que sabe, gente que está, ¿verdad?, conectada. Dice que ya está todo listo. Todo está listo para el tercer templo. Todo, absolutamente todo. Hasta la famosa vaca roja ya la tienen, ¿no? Entonces, están esperando, no sé qué están esperando, pero todo está listo. Bueno, si se construye o no, pues está por verse. Yo sí creo que va a haber un tercer templo. Yo sí creo, y creo que lo puedo demostrar aquí, ¿no? Bueno, ok, entonces, el tercer templo en el futuro, claro, el futurista, pues todo es en el futuro, pues ya el templo está destruido, el libro se escribió a finales del primer siglo, ya 30 años después del año 70, digamos, pues ya no hay templo, así que se tiene que referir a un templo que se va a construir, ¿no? Ahora, déjenme explicar un poquito lo que es el dispensacionalismo. Ya lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar, porque esta palabra surge mucho en la escatología, ¿no? Y quiero que la entendamos bien. Es muy sencillo realmente, ya verán, es muy sencillo. Dispensación, ¿qué es una dispensación? Mire bien esta definición, ¿verdad? Es un término utilizado para identificar una época. Es una época, una era, y la manera en que Dios administra esa era. Son las dos cosas. Cuando se habla de una dispensación, se habla de una época y la administración de Dios en esa época. Vemos que hay distintas dispensaciones en la Escritura. Adán, ¿verdad? Después Noé, hasta el diluvio, después vienen los jueces, después vienen... Y Dios administra y maneja cada dispensación, cada época de diferentes maneras, ¿verdad? Y la revelación de Dios va siendo progresiva. Dios no se muestra toda su revelación a un mismo tiempo, ¿no?
Entonces, la dispensación tiene que ver con la administración de una época o era específica. ¿Okay? A modo de ejemplo, cuando nosotros empezamos a criar a nuestros hijos, nace un bebé, ¿verdad? Un bebito, y manejamos, es una época hasta cierta edad, ¿verdad? Lo manejamos de una manera, ¿verdad? Empezamos ahí como padres sin saber nada, ¿no? Después va creciendo y ahora cambiamos un poquito, hay otra dispensación de una edad a otra edad. Después van entrando a la preadolescencia y ya nos están saliendo canas, ¿no es así? Y después entran a la adolescencia y ahí se nos cae el pelo completo. Yo todavía tengo pelo, pero bueno, mira, Marquito. ¿No? Pero entienden el concepto, o sea, manejamos la vida de nuestros hijos en diferentes épocas, de diferentes maneras, ¿no es así? ¿Ok? Ese es el concepto del dispensacionalismo, que Dios maneja distintas épocas de diferentes maneras. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Pues el futurista dispensacionalista, que la mayoría son, mantiene la posición que llegará una época en el futuro, una dispensación que será administrada por Dios de acuerdo a todo lo que está contenido aquí. En cuanto al templo, pues ya dije, el templo a medirse es el tercer templo que será construido en el futuro. Ahora, el futurista dispensacionalista, la mayoría de ellos mantienen que la iglesia no va a estar presente en ninguno de estos, ¿ok? Que hay un rapto secreto. Le dije a un hermano, un americano, un hermano muy amigo mío, le dije, yo pues no creo en el rapto secreto. Y me dijo, pero ¿por qué dice que es secreto? ¿Verdad? Yo digo, porque va a ser, según ellos, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos se van a desaparecer millones de personas. Eso es lo que ellos creen, ¿no? Yo no, pero eso es lo que ellos creen. Y se van a caer los aviones, porque va a haber pilotos que son creyentes, y va a haber un caos tremendo, la gente va a estar manejando y los creyentes se van a desaparecer y van a chocar. Usted ha visto las películas, ¿no? Pues por eso le llamo secreto, porque Jesucristo no aparece por ningún lado. Simplemente vamos a encontrarnos con Él en las nubes. ¿Okay? No viene Jesucristo en ese evento, ¿verdad? Según lo entiendo yo. Por eso le llamo secreto. Y yo no veo nada en la Escritura que alude a esto. Pero bueno, como dije, respeto toda opinión. Yo creí esto por 30 años, hermanos. Por 30 años. Pero cuando me meto más en la Escritura, pues no lo veo, ¿verdad? Pero bueno, respeto todas las opiniones, ¿no? Ahora, irónicamente, para los futuristas, el santuario, el altar y los que adoran, igual que los preteristas, ¿no? Ahora, los preteristas como que lo amplían un poquito más, pero para el futurista es igual, son los judíos que se arrepintieron durante el periodo de la gran tribulación. ¿Okay? Eso es lo que significa para el futurista. Y el atrio exterior igual es la Israel apóstata, como expliqué. Irónicamente, tanto el preterista como el futurista tienen la misma interpretación, excepto que uno dice ya esto ocurrió y el otro dice no, esto va en el futuro. Y esta es la tercera interpretación, que es una combinación entre el preterismo y el futurismo. ¿Okay? Y aquí volvemos con el punto que hemos recalcado varias veces. La profecía podemos ver que se cumple en un grado en ese año 70. Pero esto solo apunta a otro evento en el futuro, escuche bien, en Israel. Vamos a ver que todo esto que está ocurriendo aquí claramente está sucediendo en Israel. No quiere decir que no hay tribulación en el resto del mundo, pero este evento en particular va a ocurrir en Israel por una razón que voy a dar más tarde. ¿Okay? Entonces, las profecías son como botones de prueba, como dije, sombras, anticipos de eventos de mayor grado de impacto. ¿Okay? Lo vemos en la Escritura, cada vez el grado es peor, ¿no? Y esa es mi posición, Las mediciones de tierra y estructuras en el antiguo mundo, en el Antiguo Testamento, representan, como dije, posesión. Cuando uno medía algo era porque le pertenecía.
Por ejemplo, el Señor le dice a Abraham en Génesis 17, levántate y camina toda la tierra de norte a sur y de este a oeste. Y esa tierra es tuya. Eso es una especie de medición, ¿no? Y, como dije, simbólicamente para indicar protección. Lo que se mide está protegido, lo que no se mide está sujeto a juicio. Ahí le doy muchos versículos. Ahora, hay dos interesantes que quiero leer uno de ellos. No voy a leer los 9 capítulos de Ezequiel. 9 capítulos, del 40 al 48 en Ezequiel, tomando medidas, hermanos. Y si usted lo lee, eso es todo lo que hace Ezequiel, ¿no? Ahora, mire aquí en Zacarías, capítulo 2. Déjeme comenzar del versículo 1. Esto es una visión de Zacarías. Dice, después alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón con un cordel de medir en su mano. Ahí vamos, ¿verdad? Y le pregunté, ¿a dónde vas? Y me respondió, a medir a Jerusalén, para comprobar su anchura y su longitud. ¿Okay? Esto es en una visión de Zacarías, ¿no? Entonces el ángel que hablaba conmigo se adelantó, pero el otro ángel le salió al encuentro diciéndole, corre, habla a aquel joven, a Zacarías, ¿ok? Y dile, por la multitud de personas y de ganado que habrá en ella, Jerusalén será una ciudad abierta, ¿ok? Versículo 5, aquí viene, yo mismo le seré por muro de fuego, alrededor de mi gloria estará, yo mismo le seré por muro de fuego alrededor, y mi gloria estará dentro de ella, dice Jehová. Entonces, el ángel va a medir porque Jerusalén le pertenece, ¿verdad? Ese es el simbolismo que hay ahí, ¿no? La gloria de Dios. Está hablando de la restauración de Jerusalén. Asimismo está en Ezequiel, en estos 9 capítulos, después de tanta medida, al final eso es lo que dice, que Jerusalén va a ser restaurada, ¿no? Y ese es el concepto de las medidas. Ahora, interesante esto. Para mí, el atrio exterior representa la ciudad completa de Jerusalén. ¿Okay? La ciudad completa. El santuario, el altar, representa a los que están, ¿verdad? Los creyentes, los que van a ser redimidos, protegidos por Dios, los que le pertenecen a Dios. Y este atrio exterior no se limita solo al atrio exterior del templo. Les voy a explicar por qué. ¿Okay? Durante las fiestas solemnes, habían 3 fiestas que era obligatorio subir a Jerusalén. ¿Okay? Pascua, Pentecostés, tabernáculos. ¿Okay? Y se abarrotaba de gente Jerusalén, se abarrotaba tremendamente. Entonces se hacía un decreto por parte de los principales que el atrio exterior ahora incluía la ciudad completa para que pudieran participar de manera quizás indirecta de todo lo que se hacía en el templo. Bueno, si estabas por allá porque había tanta gente que no podías entrar al templo, pues era como si estuvieras en el templo, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que representa aquí el atrio exterior, ¿okay? La ciudad completa. Claro, aquí mismo lo dice, de hecho, déjeme leerle otra vez. Dice, pero el atrio del santuario déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad. Está comparando el atrio con la ciudad. No sé si lo ven ustedes ahí, ¿no? La ciudad completa, ¿no? Y ese es el punto. Claro, el Señor profetizó acerca de esta destrucción de Jerusalén en el año 70, claramente en Lucas 21. Es una profecía clara al evento del año 70, ¿no? Ahora, vamos a ver precedentes bíblicos donde Jerusalén fue destruida, ¿okay? Y profanada, ¿okay? Hay varios. El primero ocurre con Nabucodonosor, la conquista de Judá por Babilonia, como todos ya sabemos. El cautiverio, ¿okay? Año 586 a.C. ¿Okay? Se destruye el templo, arrasó Nabucodonosor con todo, se llevó los utensilios y todo el oro y todas las cosas que habían ahí, ¿no? Se los llevó, ¿verdad? Y esto es una profanación también, claro.
Después vemos a este personaje que hemos mencionado varias veces, Antíoco IV o Antíoco Epífanes, ¿okay? Que es la famosa abominación desoladora. Estuve leyendo un poquito de este hombre. Este hombre era el diablo en persona, hermanos. Es una cosa terrible lo que se dice de este hombre, lo que hizo. En una instancia mandó azotar a una madre con sus 7 hijos porque se negaron a comer cerdo. Y los azotó hasta que, no paró de azotarlos hasta que comían cerdos. Sacrificó un cerdo en el templo, de hecho. Puso una estatua de Zeus en el templo. Es una profanación tremenda, terrible este hombre. Bueno, eso sucedió ahí en el año 167. Claro, ya nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que hubo otra profanación que fue en el año 70, ¿verdad? Entonces, si tomamos esto como que algo que va a ocurrir en este primer siglo, pues aquí está esa profanación. Pero de nuevo, les voy a demostrar que por el mismo texto sabemos que no se va a limitar a eso que sucedió en el año 70. Se los voy a demostrar. Primero, los 2 testigos, que lo vamos a ver aquí en unos minutos. Los 2 testigos son personas literales y esto no ocurrió en el año 70. Yo no me puedo imaginar, y admito que quizás estoy especulando un poquito aquí, pero mi lógica no puedo imaginar cómo un lector del primer siglo, ¿verdad?, de la época de Juan, lea que hay 2 testigos que iban a profetizar y se imagine que es otra cosa, que es un símbolo. Y especialmente si es judío, ¿verdad? Y el preterista, por ejemplo, pretende decir, no, los 2 testigos son los creyentes que proclamaron el evangelio durante todo este desastre, ¿verdad? Y se habla de 2 testigos porque era el mínimo, como usted sabe que decía la ley, ¿verdad? Que mínimo de 2 testigos para que un testimonio sea válido. Eso dice el preterista. Yo no me puedo imaginar que un lector de la época de Juan crea tal cosa. ¿Okay? Él lo va a leer como algo literal, ¿no? Número 2, la 7ª trompeta, que como dije la vamos a ver próximamente. Pero déjeme leerle un par de versículos. Versículo 15 dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, escuche bien aquí, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Si esto no es lenguaje de la segunda venida de Cristo, pues yo no sé lo que es. ¿Sí? Así que esto es la segunda venida de Cristo. Esto va a ocurrir en el futuro. No se limitó. El Señor no vino en el año 70, ¿verdad que no? Ahora le voy a decir lo que dice el preterista. De nuevo, no tengo nada en contra del preterismo. Me puedo considerar parcialmente preterista, ¿no? Dice, no, el Señor vino. Vino en las nubes a tomar juicio con Jerusalén y estableció su reino en nuestros corazones. ¿Ok? Pues que sean felices ellos así, ¿no? Bueno, entonces, mira el versículo 18. Y se airaron las naciones, esto es en la 7ª trompeta, y tu ira ha venido, el día de la ira, Romanos capítulo 2. Estás atesorando ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios. Si eso no es segunda venida, pues no sé lo que es, hermanos. Ahora mire esto. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Si eso no es lenguaje de segunda venida, no sé, hermanos, realmente. Y todo esto ocurre en la 7ª trompeta. ¿Okay? Después de esta pausa, después de los 2 testigos, después de las mediciones y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso me dice a mí que esto va a apuntar a un futuro. Ok. Bueno, vamos a los 2 testigos entonces, y como siempre, todo el mundo lo primero que hace es, bueno, ¿quiénes son? Y mi contestación, ¿qué importa? ¿Qué importa quiénes son? Pero mire, aquí sí que hay unas variedades tremendas de opiniones, pero para satisfacer la curiosidad del ser humano vamos a dar las diferentes interpretaciones. Número 1, Moisés y Elías. Moisés y Elías.
Ahora, aquí hay unas razones poderosas, quiero decirles, unas razones tremendamente poderosas. Elías, vemos que cuando venían a destruir ejércitos, venían contra Elías, pues caía fuego del cielo. Eso está en Segunda de Reyes. Y aquí dice que estas personas salía fuego por su boca. Eso es simbólico, no es que salía fuego por su boca, ¿verdad? También vemos que Elías ora para que no llueva. Aquí también lo dice. Dice, ellos tienen la potestad de cerrar el cielo para que no caiga lluvia. Bastante similar, ¿no? Claro, y vemos en Malaquías 4 que Elías tenía que venir antes del Mesías. ¿Ok? Bueno, pues los judíos están esperando a Elías también, porque el Mesías no ha llegado para ellos. Moisés convierte las aguas en sangre, y aquí lo dice también. Tienen la potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre, versículo 6. Entonces hay bastantes semejanzas, ¿no?, en esto. Y claro, en la transfiguración, ¿quién fue que se presentó? ¿Quiénes fueron los dos? Moisés y Elías, ¿verdad? Pues esto lleva a personas a decir, bueno, pues estos son los dos testigos. Yo no creo que son Moisés y Elías, y una vez más se lo voy a demostrar con la misma escritura. Primero, Moisés murió. Eso lo sabemos. Es un poquito misteriosa la muerte de Moisés, ¿verdad? Subió al monte y ahí murió, y Dios mismo lo sepultó, de hecho, ¿verdad? Pero la escritura es muy clara en Hebreos 9:27, todos conocemos ese pasaje, ¿no? ¿Sí? Está designado al hombre a morir una sola vez y después, bueno, pues ya Moisés murió, no puede regresar a la vida, ¿no? Ahora, en este punto, hermanos, quiero decirles, la razón por la cual esto es tan claro es porque el único que ha resucitado es el Señor Jesucristo. Él es la primicia de la resurrección, ¿no es así? Y nadie puede volver a resucitar hasta que Él no venga en el día de la resurrección, ¿no? Y todos resucitaremos. Bueno, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Así que nadie ha resucitado. Moisés no puede resucitar para venir aquí a testificar, ¿no?, y a profetizar. Claro, y Elías es mucho más fácil, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, ya Elías vino. Ahí está en Mateo 11, ¿verdad? Ahora dice que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, ¿no? Así que estos son palabras de la boca de nuestro Señor. Entonces descartamos mi opinión, hermano, mi opinión. Aquel que no crea esto está bien, no hay problema. Si usted cree que es Moisés y Elías, pues tranquilo, ¿no? La otra interpretación es Enoc y Elías. ¿Por qué? Porque ninguno sufrió la muerte. Ni Elías murió, ni Enoc murió. También hace bastante sentido. Bueno, si no murieron, entonces sí pueden regresar, porque en realidad no murieron, ¿verdad? Sin embargo, ya vimos el caso de Elías, que no puede ser. Ahora, el caso de Enoc es un poquito más difícil de probar aquí, pero yo someto lo siguiente. En Judas 14:15, Enoc profetiza de la segunda venida de Cristo. Usted lo puede leer ahí, ¿ok? Y si estos dos testigos van a profetizar, pues ya Enoc profetizó, ¿verdad? Y a lo mejor uno de ellos puede ser Enoc. El otro a lo mejor no sabemos, ¿verdad? Bueno, el punto es, a manera de concluir, la Biblia no nos dice quiénes son. No nos dice quiénes son. Por tanto, pues es mejor dejarlo así. No afirmar de manera concreta o categóricamente la identidad. Y eso es lo que le dije al principio. Yo he oído pastores y eruditos bíblicos, y son este y este, ¿okay? Y los demás son ignorantes, ¿okay? Tiene que ser, ¿verdad? Yo no me atrevo a decir tales cosas, hermanos. Yo no sé quiénes son. Lo que sí sé es que son dos personas literales. Literales. No hay simbolismo aquí, no hay alegorías aquí, ¿no? Entonces, aquí nos dice que estos dos testigos nos dice lo que son. Literalmente nos dice lo que son, aunque es un poquito difícil de interpretar. Dice que son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Eso es lo que dice literalmente ahí. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, la escritura es tremenda y armoniza perfectamente. No es casualidad que Zacarías tuvo
la misma visión. Mire lo que dice aquí, dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Usted sabe que el aceite se utilizaba para ungir, una de las funciones. Dice, y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él me dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Pues esos son los dos testigos. ¿Quiénes son? No sé. ¿Qué significa esto? No sé, hermanos. Los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y no debemos ir más allá de eso. ¿Okay? Eso es lo que nos dice la Escritura. También tenemos la función de los testigos. Aquí está bastante claro. Dice que van a dar testimonio o a profetizar. Como ya hemos explicado, profetizar es hablar la palabra de Dios, ¿no? Y van a ser palabras de juicio, ¿ok? ¿Para qué? Para que se arrepientan, ¿no? ¿Okay? Entonces, aquí lo puse como al revés, ¿no? Palabras de juicio para los que no se arrepientan. Es decir, yo te digo lo que va a suceder, ¿ok? Y si tú no crees lo que yo te estoy diciendo, esto es lo que te va a suceder. ¿Okay? Esa es la manera que yo lo veo aquí. Bueno, entonces, ellos van a estar profetizando. Nos dice el tiempo, 1260 días, equivalente a 3.5 años, 3 años y medio, o a 42 meses. Todo es lo mismo. ¿Okay? Ahora, este tiempo también lo vemos en Daniel, expresado de otra manera. Daniel 12:7, cuando usted lea la frase por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, son 3 años y medio, igual. ¿Okay? Ahora, el capítulo 12 de Daniel, que en algún momento quizás no lo cubrimos completo, pero tenemos que referirnos a él, ¿verdad? Nos dice, casi para el final ahí, versículo 9, Daniel pregunta, ¿y cuándo van a suceder todas estas cosas? Y el ángel le dice, mira Daniel, sigue tu camino, ve en paz. Esto está sellado para el tiempo del fin. No el tiempo de Antíoco Epífanes, que vino unos 200 años después. ¿Okay? No, el tiempo del fin. ¿Okay? Así que hay profecías para el tiempo del fin. Y menciona mucho esta frase, por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. De hecho, menciona 3 años y medio, menciona 42 meses, menciona 1260 días también en Daniel, ¿no? Entonces, estos dos testigos van a estar profetizando, dando testimonio por este periodo de tiempo, que si usted nota es el mismo tiempo que durará el asolamiento a Jerusalén, ¿no? El asolamiento a Jerusalén. Dice que los gentiles van a hollar la ciudad por 42 meses, por 42 meses van a estar profetizando. Esto es un detalle muy importante para las conclusiones que vamos a llegar hoy, ¿no? Se les da poder a los dos testigos, poder, como dije, hacer cesar la lluvia, convertir las aguas en sangre. Ahora, aquí dice que devoran a sus enemigos porque sale fuego de sus bocas. Aquí yo creo que obviamente esto es simbólico. Yo creo que esto tiene que ver como que cae fuego del cielo. Recuerden lo que dice aquí, recuerden esto. Dice, si alguno procura dañarlos, a los dos testigos, un fuego procede de sus bocas que devora a sus enemigos, y si alguno procura dañarlos, debe morir de la misma manera. Esto me dice a mí que mientras ellos están en su labor, hay personas que los que no quieren escuchar, ¿verdad? Los que los quieren destruir y ellos los destruyen a ellos. Esto lo vamos a ver un poquito más tarde. ¿Por qué es que se celebra tanto la muerte de estos dos testigos cuando llega, no? Porque estaban atormentando a los hombres que los querían destruir, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos tenían cierto poder, o van a tener cierto poder,
para destruir a aquellos que los quieran destruir a ellos. Esto no ocurrió en el año 70, hermanos, ¿ok? Esto tiene que ser en el futuro. Entonces, al final de su testimonio, detalle importante, al final de sus testimonios, será muerto por ya la famosa bestia, que es la primera vez que aparece aquí. La famosa bestia dice que sale del abismo. La bestia sale del abismo. Ahora, ¿qué significa que sale del abismo? Ya vimos que el abismo se abrió, ¿se acuerdan? Se le dio la llave al ángel caído, que dijimos que era Satanás. Abrió el pozo del abismo y salieron demonios por todos lados. ¿Okay? O sea, esta bestia yo creo que no es literal que sale de este abismo, sino es algo para describir el poder de la bestia. El poder de la bestia procede de ese lugar. ¿Okay? Esa es la manera que yo lo veo. ¿Okay? O pudo haber salido del abismo, si usted lo quiere creer así, ¿verdad? Bueno, entonces la bestia hará guerra contra ellos. Una vez más, aquí solamente hay dos personas. Claro, tienen poder, ¿okay? Pero esta bestia es poderosísima, como vamos a ver también, ¿verdad? Y a mí no se me hace que la guerra es contra ellos dos nada más. Lo que yo veo aquí es una guerra contra los seguidores de Cristo, contra los creyentes. De hecho, lo vamos a ver más claramente en Apocalipsis capítulo 13, que dice que a la bestia se le dio autoridad para hacer guerra contra el pueblo de Dios y para vencerlos. ¿Okay? Y eso es lo que yo creo que está aludiendo aquí. Va a haber una guerra, ¿verdad? O sea, va a haber una persecución contra los creyentes. Y finalmente matan a estos dos testigos y hay una celebración masiva por la muerte de ellos. Está en los versículos 9 y 10. Dice que no los sepultan, dejan sus cadáveres allí, ¿verdad? Y dice que los que habitaban en la tierra se regocijan sobre ellos y los celebran y se entregaban regalos unos a otros, porque ellos, los testigos, atormentaban a los que habitan sobre la tierra. ¿Por qué? Porque estos que eran atormentados era porque querían destruir, ¿okay? Los que no se quisieron arrepentir, los que no querían escuchar y querían destruir a estas personas. Entonces sus cadáveres son dejados ahí a la intemperie, ¿no? Fíjese, por 3 días y medio, qué curioso, ¿verdad? 1 año por día, ¿verdad? 3 años y medio, 3 días y medio. Ya esto lo hemos visto en la Escritura otras veces. Luego resucitarán. Esto es importante también porque dice, y después de 3 días y medio, entró en ellos aliento de vida procedente de Dios. Es decir, no fue que el Señor levantó los cuerpos así muertos y subieron. No, resucitaron, literalmente resucitaron, y entonces el Señor se los lleva, ¿no? Y dice que se produce un gran terremoto. Aquí vamos con los terremotos otra vez. Hemos visto ya 3 o 4 terremotos. Y mueren 7,000 personas. Una vez más, hermanos, yo me imagino un lector de la época de Juan, del primer siglo, leyendo esto. Él va a interpretar un terremoto como un terremoto. 7,000 hombres como 7,000 hombres. No creo que cabe aquí una alegoría, ¿verdad? Es literal, ¿no? Ahora, mire lo que sucede en el versículo 13. Esto causa que algunos, ¿verdad?, le den gloria a Dios. Dice que murieron 7,000 hombres y los demás se llenaron de temor y le dieron gloria a Dios. O sea que hubo cierta cosecha ahí por medio, pero fíjese todo lo que tuvo que pasar para que el hombre se arrepintiera, ¿no? Entonces, el propósito es ese, ¿no? Bueno, aquí termina el segundo ay. ¿De dónde sacamos esto? Capítulo 8, versículo 13. Después de las primeras 4 trompetas aparece el águila que dice quedan 3 ayes, que van a ser peores que las primeras 4 trompetas. Ya vimos la quinta y la sexta. Aquí termina la sexta, el segundo ay. Viene el tercero, que es la 7ª trompeta. Ahora, vamos a dar unas conclusiones para tratar de armonizar todo esto, ¿no?
Lo primero que yo veo aquí es que esto ocurre en Jerusalén. Esto ocurre en Israel, ¿okay? En Jerusalén, específicamente, versículo 8. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor Jesucristo. ¿Dónde fue crucificado el Señor Jesucristo? ¿Dónde fue crucificado el Señor? En Jerusalén. Muchas gracias. En Jerusalén, hermanos. Entonces, esto ocurre en Jerusalén. Como dije, no quiere decir que no hay tribulación en el resto del mundo, pero va a haber unos eventos específicos en Israel. Específicos. Y por eso yo siempre he mantenido y sigo manteniendo que Israel tiene una parte esencial en el desarrollo del plan profético de Dios. Por esto que estamos viendo aquí. ¿Okay? Esto ocurre en Israel. Esto no puede ser otra ciudad que no sea Israel. Algunos intentan decir que Roma, ¿okay? Porque los romanos crucificaron al Señor. Bueno, pues como dije, si la gente que cree eso, pues está bien, respeto las opiniones. Pero para mí es muy claro que es Jerusalén, ¿no? Ahora, la problemática aquí es que dice que espiritualmente Jerusalén es como Sodoma, que representa el pecado, ¿verdad? El pecado terrible, y como Egipto, que representa la esclavitud, la opresión, ¿ok? Entonces quiere decir que Jerusalén va a llegar a ese punto. Bueno, pues le voy a explicar. Voy a explicar cómo yo veo esto, ¿verdad? Bueno, el otro punto aquí es que la segunda venida de Cristo será en Jerusalén. La segunda venida de Cristo, como nos dice Zacarías 14:4, será en Jerusalén. Y esto está apuntando a la séptima trompeta, que es cuando el Señor Jesucristo va a venir. Entonces, esto ocurre en Israel, ¿okay? Ahora, las razones que yo veo que no se puede alegorizar todo el capítulo, y una alegoría es simplemente aplicarle un significado a cada cosa, ¿verdad? Bueno, los 7,000 hombres significan aquello, la ciudad es Roma, y todo es un simbolismo, ¿verdad? Eso es una alegoría. Una vez más, yo creo que esto no se puede hacer, por lo menos en parte, porque los lectores de la época de Juan hubieran interpretado que los dos testigos son literales. De hecho, yo creo que los hubieran interpretado como Moisés o Elías, o Enoc y Elías. Ellos conocían, especialmente si era judío la persona, ¿no? Sus muertes y resurrección serían vistas como literales también. Lo dice claramente, se les dio aliento de vida. ¿Okay? Se habla de un templo aquí, ¿verdad? Y cuando ellos miran el santuario, el altar, el atrio exterior, ellos van a interpretar esto como un templo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la gran ciudad entonces? ¿Será algo simbólico o literal? Bueno, para el preterista, ¿okay?, que cree que todo esto ya pasó, pues obviamente es literal, ¿no? Es Jerusalén. El Señor vino a traer juicio a Jerusalén, ¿no? Y todo esto ocurre en Jerusalén. Ahí ellos no tienen problemas. Pero el futurista tiende a interpretar que es simbólica, que apunta a Roma, porque ellos no pueden ver a Jerusalén de esta manera, ¿verdad? Siendo igual a Sodoma y a Egipto, espiritualmente hablando, ¿no? Para el futurista no pueden aceptar este hecho. Ellos entonces dicen que es Roma, ¿no? Muchos de ellos, no todos. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿qué es lo que yo creo? Bueno, yo creo que esta descripción de Jerusalén, de Sodoma, Egipto, espiritualmente hablando, tiene que ver con que la bestia, o el anticristo, si usted le quiere llamar así, se va a establecer en Israel. De hecho, va a profanar el templo, va a haber otra abominación desoladora, ¿no? Y desde esa posición se levanta contra el pueblo de Dios para matarlos. Se le da permiso, lo vamos a ver. Entonces, cuando eso sucede, pues entonces Israel, ese territorio, ¿verdad?, se convierte en algo terrible, ¿no? Una ciudad de pecado,
Y yo creo que eso es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Así que el suceso ocurrirá en Jerusalén en los tiempos inmediatamente anteriores, cerca, ¿verdad?, al retorno de Jesucristo. Otra cosa que veo, de nuevo, patrones en las Escrituras, los dos profetas mueren, ¿en dónde? En Jerusalén, ¿verdad? En Jerusalén. Y este es el patrón que hemos visto en toda la Escritura. Todos los profetas anteriores enviados por Dios murieron en Israel. La mayoría en Jerusalén, de hecho. Fueron perseguidos, ¿verdad? Y fueron muertos. Y estos dos, no hay una excepción aquí. Usted ve el patrón que se repite, ¿no? Entonces, ellos están ministrando en Israel, a pesar de que tienen poder, tienen esto, tienen aquello, eventualmente los matan, porque todos los profetas mueren en Israel. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados, ¿ok? ¿Cuál es la otra que dice? Apedreas a los que te son enviados y matas a los profetas. Gracias, Juan. Y matas a los profetas, ¿no? Entonces, aquí vemos el patrón, ¿no? Así que es Jerusalén. Estas son pruebas que le estoy dando que es en Jerusalén. Como digo aquí, así ocurrió con los profetas enviados por Dios. De hecho, en Mateo 5:11, en el Sermón del Monte, en el 5:11 primero el Señor dice: bienaventurados aquellos que son vituperados por mi causa. Y después dice esto, ¿ok? Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, esto todo está ocurriendo ahí en Jerusalén, ¿no? Bueno, entonces vamos a concluir con, yo creo que lo que yo determiné que era la lección principal para todos nosotros. Siempre tratamos de buscar algo que podamos aplicar, ¿ok? Bueno, número 1, esto es en relación con los dos testigos, ¿ok? Los dos testigos. La protección de Dios para sus hijos no elimina las dificultades, eso lo sabemos todos. No elimina las persecuciones, no las tribulaciones. O sea, estar protegidos por Dios no nos hace inmune a las tribulaciones, a las persecuciones. Eso no es lo que significa la protección de Dios, ¿okay? Y vamos a ver un poquito, mientras desarrollemos esto aquí, qué es lo que significa la protección de Dios, ¿okay? Lo otro que pude ver aquí es que nosotros no debemos temer, sino estar siempre confiados de que Dios sí nos protege, pero eso tiene un contexto, ¿ok? Dios tiene cuidado de nosotros. Dice Isaías 41:10, ¿no? Un pasaje tremendo, ¿ok? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con el poder de mi diestra. Ok, entonces, lección, no debemos temer. Tenemos que tener siempre confianza de que Dios sí nos protege, pase lo que pase. Estos dos testigos tuvieron 3 años y medio, ¿okay? Y sufrieron finalmente persecución, tribulación y hasta muerte, ¿no? Bueno, y la Escritura tiene muchos pasajes, le voy a dar aquí unos cuantos, ¿verdad? Que nos recuerda que estamos bajo la sombra de sus alas, ¿no? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, Salmo 23, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? No temerá mi corazón, ¿verdad? Salmo 27, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Voy a darle un tiempo a la hermana Lupita que se ubique. Ok, no, tranquila, sí. Tranquila. Ok. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Todo esto indica cuidado, protección, ¿no? Dice el Salmo 56, ¿qué me puede hacer el hombre? De hecho, el Señor Jesucristo dice, no teman al que puede matar el cuerpo, ¿verdad? Pero ¿cómo no, Señor, si tú nos proteges? No, eso no es lo que te quiero decir. No tengas temor de los que te pueden matar. Teman al que puede matar el alma y el cuerpo.
¿ok? Y tiene potestad para mandarte al infierno. Literalmente es lo que dice, ¿no? Ahora, este es el punto de todo esto, hermanos. Cuando Dios decide que hemos cumplido nuestro propósito, ¿ok?, aquí en la tierra de los vivientes, la muerte nos va a llegar. Y nos va a llegar de la manera que Él determine que nos va a llegar. Puede ser una muerte violenta como estos testigos, o puede ser una muerte natural. El punto es este: cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y lo matará. Cuando cumplas su misión. Todos tenemos una misión. Todos estamos aquí, hermanos. Hemos sido llamados para un propósito. Dios quiere lograr sus propósitos a través de nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a cuestionar que si estamos tantas promesas de protección, por qué nos pasan estas cosas? Es que la protección no tiene nada que ver con eso. La protección tiene que ver con la vida, mis queridos hermanos. Mientras siga saliendo el sol en nuestros días, estamos protegidos por Dios. Estamos bajo la gracia de Dios para cumplir un propósito, y simplemente cuando ese propósito termine, Dios va a quitar esa protección porque nos va a llamar a nuestro hogar. Ese es el propósito, ¿verdad? Eso fue lo que yo vi aquí. Así que lo importante es no temer, no afanarnos, no estar ansiosos por los problemas, las aflicciones, no cuestionar a Dios, ¿por qué me pasa esto y lo otro?, ¿verdad? Sino, si usted está viviendo bien, está viviendo en santidad, esto es un punto importante. Si no, pues las cosas que le pasan, usted sabe por qué le pasa, ¿verdad? Pero si usted está sirviendo a Dios, está haciendo las cosas bien, está viviendo en santidad, en obediencia, pues usted siga adelante, ¿no? Dice aquí, mantener la fe, prosiguiendo a la meta para alcanzar aquello por lo cual Cristo nos alcanzó a nosotros. Filipenses capítulo 3. Y por eso es que no tenemos que temer, no tenemos que estar ansiosos. El Señor nos protege siempre que podamos levantarnos en las mañanas y experimentar sus misericordias. Esa es la protección de Dios. Amén, hermanos. Déjenme leerle para concluir, hermanos, Romanos. Si usted tiene su Biblia, me puede acompañar. Romanos capítulo 14, versículos 8 y 9. Bueno, empiezo desde el 7. Nos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Porque para esto el Mesías murió y volvió a la vida, para que fuera Señor tanto de los muertos como de los que viven. Entonces el punto aquí es, no importa si nuestra vida llega a su fin, vamos a morir para Cristo. Porque para eso murió Cristo. Porque los que mueren en Cristo, ¿a dónde van? Con Cristo. Ya sea que vivamos o muramos, lo hacemos para Cristo, mis queridos hermanos. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Bueno, y aquí concluimos entonces esta sección del segundo ay, y próximamente veremos la ya famosa séptima trompeta. Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos, mis queridos hermanos. Vamos a concluir en oración, dándole la gloria y honra a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, soberano Dios. Nos postramos ante tu divina presencia una vez más con acción de gracias, Señor. Agradecidos por la oportunidad que nos has dado, Señor, de rendirte culto, alabanza, adoración, lectura y exposición de tu divina y poderosa y bendita palabra, Señor. Señor, ayúdanos a entender todas estas cosas. Hay multitud de interpretaciones, Señor, y queremos realmente predicar la verdad.
que seas tú y tu Espíritu Santo el que nos reveles qué significan todas estas cosas realmente, Señor. De cualquier manera, Señor, sabemos lo que tenemos que estar haciendo. Tenemos que ser luz y sal. Ayúdanos, Señor. Tenemos que predicar tu evangelio a lo más posible. Tenemos que tener amor por esas almas perdidas. Ayúdanos, capacítanos, Señor. Y pase lo que pase, Señor, no temeremos, Señor. No tendremos temor, Señor, porque tú estás con nosotros. Y ese día que tú decidas que ya nuestra misión aquí se ha cumplido, nos llevarás a tu trono de gracia y allí estaremos contigo para siempre, Señor. Bendito Padre Celestial, Señor. Cuida a tu amada iglesia, Señor. Guárdanos del mal, Señor, y ayúdanos a seguir esta carrera de fe para así alcanzar aquello por lo cual tú nos alcanzaste primero a nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Mis queridos hermanos, vamos a ponernos de pie.